Saludos chicos, en esta ocasión vamos a estar resolviendo las preguntas que nos ha provisto el Ministerio como preguntas prácticas para pruebas nacionales de este año 2022. La primera es una pregunta relacionada con el tema ecuación de una recta. ¿Cuál es la pendiente de una recta que pasa por los puntos 1,2 y menos 2,3? Entonces, el mismo problema también nos provee la fórmula del cálculo de la pendiente y para resolverlo tomamos los puntos que nos están dando e identificamos quién sería x1, y sub 1, igualmente x sub 2 y y sub 2. Es decir, tomamos un punto como el número 1 y el otro como el número 2 y luego lo que nos queda es sustituir en la fórmula. Por ejemplo, la fórmula cambiamos a y sub 2 por el 3 que tenemos aquí en el segundo punto y cambiamos a y sub 1, que sería el del primer punto, en este caso 2. El menos es el de la operación. Y luego venimos con x sub 2, que sería en este caso menos 2, el segundo punto. Y x1, que sería en este caso el 1, y con el menos de la operación. Y luego lo que nos queda es resolver esas operaciones. Arriba tenemos 3 menos 2 que nos dará 1 y menos 2 menos 3, estos signos se suman, son iguales, entonces la pendiente sería igual a menos un tercio. Vamos a la respuesta y vemos que es la C. Recuérdense que este es el cuadernillo, tendrán una hoja de respuesta que lucirá más o menos así, y como estamos en este caso en la pregunta número 1, usted no deben olvidar marcar la respuesta en la hoja, ya que esta será la que será evaluada. El cuadernillo, las respuestas en el cuadernillo no serán evaluadas. Bien, así seguiremos con la número 2. ¿En cuál de las siguientes figuras se presenta una simetría axial? Entonces aquí le comparto un poco lo que es la definición. La simetría axial se da cuando los puntos de una figura coinciden con los puntos de otra al tomar como referencia una línea que se conoce como con el nombre de eje de simetría. Es decir, que yo tengo a partir de esta definición ver cuál de ellas, de las 4 opciones que se nos plantean ahí, cumplen con estas condiciones. En la simetría axial se da el mismo fenómeno que en una imagen reflejada en un espejo. Y viendo las 4 opciones, la única que cumple con ella es la B. Así que esa es la respuesta correcta. Y recuerden que iríamos a nuestra hoja de respuesta, buscamos la pregunta número 2 y marcamos la B. Y seguimos con la número 3. La número 3 dice que Luis tiene una colección de 80 monedas distribuida entre monedas de 25, 10 y de 5. La cantidad de monedas de 10 es un tercio de la cantidad de moneda de 25 y 10 monedas más que la cantidad de moneda de 5. ¿Cuántas monedas de cada una tiene Luis? Entonces, aquí tenemos que razonar un poquito. Fíjense que tanto la de 25 como la de 5 están dadas en función a la de 10. Entonces, ahí vamos a formar una ecuación de ese problema para poder resolverlo. Y vamos a decir que la de 25 es X. Y si la de 25 es X, la cantidad de moneda de 10 es un tercio de la cantidad de moneda de 25. Así que la cantidad de moneda de 10 podemos decir que es un tercio de X. Pero también me dice que la moneda de 10 son en cantidad 10 monedas más que la cantidad de 5. Si la de 10 tienen 10 más que la de 5, yo puedo decir también que la de 5 es 10 menos que la de 10. Entonces, estos serían los valores o las formas, las diferentes formas de expresar la cantidad de moneda de 5, 10 y 25. Entonces, el problema me dice que cuando sumamos las cantidades de todas las monedas, eso me da 80. Así que a partir de ahí tenemos una ecuación lineal que podemos resolver. ¿Y qué haríamos ahí? Bueno, tenemos un tercio de X más un tercio de X, eso es igual a 2 tercios. Y aquí está X, la dejamos igualita aquí. El 10, que está negativo, pasamos hacemos transposición de términos. Y entonces vamos a tener
80 más 10 que es 90. Y aquí como tengo una fracción en función de tercio, convierto la unidad que acompaña a X también en función de tercio. Por lo tanto, una unidad es igual a 3 tercios. Así que lo que tendríamos es 3 tercios de X, que es el mismo 1 que tenemos aquí, más 2 tercios de X. Tenemos una suma de fracciones con el mismo denominador. Obviamente se pasa igual el denominador y se suma los numeradores. Eso sería igual a 5 tercios de X igual a 90. El 3 que divide pasaría multiplicando y el 5 que multiplica pasaría dividiendo. Tendríamos este escenario, 90 multiplicado por 3 me daría 270 y si divido eso entre 5, el valor de X sería 54. O sea que ya ahí tenemos la cantidad de monedas de 25, que sería 54. Y la de 10 sería un tercio de 54, o lo que es lo mismo dividir 54 entre 3, que es igual a 18. La de 5 sería la cantidad de 10 menos 10, por lo tanto yo puedo decir 18 menos 10, y ahí tendría la cantidad que sería 8. Así que la de 25, 54, la de 10 son 18, y la de 5 serían 8, y entonces luego busco mi respuesta, cuál coincide con esos valores, y vemos que sería en este caso la A. En la número 4 dice que el quinto término de la sucesión, S sub n igual a 1, 3, 5, es, o sea, ¿cuál sería ese quinto término? Bueno, yo tengo que analizar la sucesión y ver cómo se relacionan los números unos con otros. Yo tengo el 1, el 3 y el 5. Vemos que hay un patrón. Esto sería una progresión aritmética donde el término siguiente se obtiene sumándole 2 al anterior. Así que yo digo 1 más 2 me daría 3 y 3 más 2 es 5. Y ahí tendría los primeros 3 términos. Me están pidiendo el quinto término. Bueno, el cuarto sería 7 porque al 5 le sumo 2. Y el quinto, que es el que me piden, sería el 9 porque al 7 le sumaría 2. Y tendríamos que la respuesta correcta sería la A. Bien, vamos con la pregunta número 5, donde se nos dice que un niño vuela una chichigua atada a una cuerda de 100 metros. Dice que en el momento en que la cuerda forma un ángulo de 30 grados con la horizontal, aproximadamente a qué altura del suelo se encuentra la chichigua si el niño tiene 1.2 metros de estatura. Entonces este tipo de problema se resuelve con trigonometría. Este gráfico representa todo lo que plantea el problema. Tengo el niño con la chichigua, la inclinación de 30 grados y la altura del niño con relación al suelo. Entonces necesito saber a qué altura del suelo se encuentra la chichigua. Obviamente tengo que calcular el valor de h. Tenemos que calcular el valor de h y luego entonces a ese valor sumarle la estatura del niño. Este triángulo rectángulo, obviamente el lado mayor es la hipotenusa, que en este caso son los 100 metros que tiene la longitud de la cuerda que es usada para volar la chichigua. H sería el cateto opuesto, porque recuerden que el cateto opuesto es el que queda frente al ángulo en cuestión. Así que yo buscaría una función trigonométrica que me relacione la hipotenusa y el cateto opuesto, y ese sería el seno. El seno de un ángulo es igual al cateto opuesto sobre la hipotenusa, en este caso el seno de 30 grados es igual al cateto opuesto, que es h, sobre la hipotenusa, que es 100. Como mi incógnita es h, ese 100 está dividiendo, lo voy a pasar para este lado multiplicando, y vamos a tener que 100 multiplicado por el seno de 30 es el valor de h. 30 grados, o sea, 30 grados es un ángulo notable, 30, 45 y 60, y se asume que debemos conocer las funciones trigonométricas de esos ángulos notables. En este caso el seno de 30 grados es un medio, así que 100 multiplicado por un medio es lo mismo que yo diga 100 multiplicado por el seno de 30 grados. Si multiplico 100 por un medio es lo mismo que dividir 100 entre 2, así que eso me daría 50. Ese es el valor de h, 50. Entonces, para saber a qué altura del suelo está la chichigua, sería sumar h más
la estatura del niño, estamos hablando de 50 más 1.2, que sería igual a 51.2. Esa es la respuesta. Por lo tanto, buscamos aquí en las opciones y la respuesta correcta es la opción C, como pueden ver ahí. Así que no olviden que hay que marcarlo ahora en la hoja de respuesta. La número 6 es una derivada. Se nos dice que la primera derivada de la función f de x igual a 3x a la 4 es, o sea, me dice que busque esa derivada. Recordemos que la derivada, en este caso de una potencia entera positiva, tiene una fórmula. Imagínense que tenemos f de x igual a x elevado a la n. La primera derivada, que sería f' de x, sería igual a ese exponente que pasa a multiplicar y a su vez al mismo exponente le restamos 1. Haciendo esta operación ya tendríamos la primera derivada, que es exactamente lo que vamos a hacer con la función que nos están dando. Así que si f de x es igual a 3x elevado a la 4, entonces f' de x es igual al 4 que pasa a multiplicar con el coeficiente de x y al exponente 4 le restaríamos 1. Si hago esa operación, 4 por 3 es 12 y 4 menos 1 es 3. Así que la respuesta correcta es f' de x igual a 12x al cubo o a la 3. Y si vemos entre las opciones, esa sería la opción A. Y en la número 7 tenemos una suma de matrices, en este caso matrices del mismo orden. O sea, para sumar o restar matrices deben ser del mismo orden. El mismo orden quiere decir que tienen la misma cantidad de filas y de columnas. En este caso estas dos son 2 por 2. 2 filas y 2 columnas cada una. ¿Qué se hace? Bueno, una suma trivial. Es sencillo, solo hay que tomar en cuenta el orden de cada elemento en cada matriz y realizar la operación que me indiquen aquí, en este caso suma. Pudiera ser resta también, si es resta es lo mismo. En este caso a más b sería igual a 2 más 1 negativo, menos 3 más el 0 negativo, el 4 más este 1 que tenemos en esta otra matriz, en la matriz B, y 0 más el 3 que tenemos en la matriz B. Vemos que cada elemento es sumado con el que está en su lugar correspondiente. Y aquí está el resultado. 2 más 1 negativo es lo mismo que decir 2 menos 1, que me daría 1. Y menos 3 más 0 es menos 3. 4 más 1 es 5 y 0 más 3 es 3. Así que esta sería la respuesta. En este caso, la matriz que corresponde a la suma sería la opción D. Bien, en la número 8 tenemos una progresión geométrica en la cual me están dando 4 términos para conseguir un cuarto. El cuarto término de la progresión geométrica es, o sea, a partir de ahí yo debo determinar el cuarto término. Se puede realizar por fórmula, pero también podemos deducir cuál es ese cuarto término. Yo lo voy a explicar brevemente por fórmula en caso de que aparezca en algún ejercicio donde pidan un término diferente al cuarto, porque en este caso si me dan 3, el cuarto es bastante sencillo. Pero ya me están diciendo que es una progresión geométrica, entonces los datos serían, el primer término, que es a sub 1, sería 2. La razón sería 3, porque la razón se obtiene de dividir el término siguiente con el anterior. En este caso, 6 dividido entre 2 me daría 3. Esa es la razón. Si dividimos 18 entre 6 también me daría 3. Y esa es la constante en una progresión geométrica. Y luego tenemos n, que en este caso es 4, porque me están pidiendo encontrar el cuarto término. Entonces, si hacemos la operación, la fórmula sería que a sub n, que en este caso término enésimo, sería la multiplicación del primer término por la razón elevado a n menos 1. Entonces ya tengo los datos aquí de quién es cada uno. Estoy buscando el cuarto término, por eso pongo a sub 4. El primer término es 2, la razón es 3,
n, que es la cantidad de términos, es 4, sería entonces n menos 1, 4 menos 1. Tendría entonces el 2 lo dejo, o sea, lo último que hago, siguiendo el orden jerárquico de las operaciones, es multiplicar, porque primero tengo que elevar a la potencia. Entonces el 3 elevado a la 3, recuerden que es el 3 multiplicado por sí mismo 3 veces. 3 por 3 son 9 y 9 por 3 son 27. Y el 2 para multiplicar este resultado, que ya sí puedo multiplicar, y 2 por 27 es 54. Así que el cuarto término de esta progresión sería 54. La otra forma que les comentaba era deduciéndolo. Si sabemos que el término que sigue es el resultado de multiplicar el 3 por el 2, que me daría 6, y luego entonces el 6 lo multiplico por 3 y tengo 18. Si yo multiplico 18 por 3, obtendría el cuarto término, que en este caso me daría el mismo 54. Así que la opción correcta en la número 8 sería la opción A. Entonces así pasamos a la 9. La número 9 nos habla de la ecuación de la circunferencia de un gráfico. Y lo primero es ver en el gráfico cuáles datos me están dando. Como pueden ver, contando los espacios en la recta numérica, si me voy en la dirección del eje X, aquí tendremos dos lugares. Aquí están las coordenadas del centro de la circunferencia, que ese centro se reconoce como el punto H, K, o sea, las coordenadas H, K, donde H corresponde al valor de X y K corresponde al valor de Y. Y si contamos los espacios en Y, aquí tendríamos 3. Así que la coordenada de esa circunferencia sería 2,3. Y el radio, que sería la distancia que hay desde el origen hasta el borde de la circunferencia, aquí el radio coincide con el valor de X, así que el radio sería 2. Entonces, ahí están los datos. El centro está en la coordenada 2,3 y el radio sería 2. Partiendo de ahí, entonces, nos vamos a la fórmula de la ecuación de la circunferencia. Y ya a partir de ahí lo que tendría que sustituir a cada valor o a cada variable por su valor. En este caso H decimos que es 3, ¿verdad? H y K. H2 y K3. Hacemos la sustitución y ahí están. Y el radio sería 2, por lo tanto sería 2 al cuadrado. En estos dos casos tenemos el cuadrado de la diferencia de dos cantidades, y para eso hay un producto notable que sería este que vemos aquí. A menos b al cuadrado es igual a la primera cantidad al cuadrado menos 2 veces la primera por la segunda más la segunda al cuadrado. Entonces ese producto notable lo vamos a aplicar en los dos paréntesis, tanto en el que contiene a x como el que contiene a y. Y entonces tendríamos este desarrollo que vemos aquí. X al cuadrado, la primera cantidad al cuadrado, menos 2 veces la primera por la segunda, en este caso el 2, más, este más que está aquí, y al cuadrado, menos 2, o sea, 2 veces la primera cantidad por la segunda, en este caso el 3 por y, más la segunda cantidad al cuadrado, en este caso 3 al cuadrado. Y ese sería el planteamiento. Ya si resolvemos las potencias que hay ahí, ahí las multiplicaciones, donde se pueda, por ejemplo, 2 por 2 es 4, aquí tengo el 4x, y 2 elevado al cuadrado es 4, más y al cuadrado, y aquí realizamos esta multiplicación, 2 por 3 sería 6, por lo tanto que sería menos 6y, más 3 al cuadrado, que sería 9, y el 2 al cuadrado, aquí sería 4. Hacemos transposición de términos y el 4 lo traemos para este lado con el signo cambiado. Aquí está positivo, lo traemos negativo y lo hacemos una ordenación, o sea, un ordenamiento. Aquí tengo a x cuadrado menos 4y, que es el mismo que está a este lado. Aquí tengo a y cuadrado menos 6y, y el 4 positivo se queda en su lugar.
Aquí vemos que ese 4 se cancela con ese 4 y me quedaría el 9, porque más 4 menos 4 me daría 0. Y entonces aquí tendríamos ya la ecuación resultante, que si vemos en las opciones sería la opción D. La número 10 es un determinante. Dice, si el determinante de la matriz x2, 5, 7 es igual a 4, ¿cuál es el valor de x? Como estamos hablando de un determinante, tenemos que saber que la fórmula para calcular un determinante es multiplicar en diagonal. La diagonal principal, multiplicamos esos dos elementos, en este caso, en el ejemplo sería A11, fila 1, columna 1, multiplicado por A2, 2, es decir, el elemento que está en la fila 2, columna 2. Ahí está la diagonal principal. Menos, y aquí ese menos siempre va a estar ahí porque es parte del procedimiento para el cálculo del determinante. Entonces ahí tendríamos los elementos que están en la diagonal secundaria, en este caso el elemento que está en la fila 2, columna 1, por el que está en la fila 1, columna 2. Vamos a verlo con el ejemplo que tenemos para que esté más claro. Obviamente aquí sería, la diagonal principal serían los elementos x y el 7, que tendríamos 7 por x, sería 7x. Y en la diagonal secundaria sería 5 por 2, 5 por 2, que ya sabemos que va a dar 10, pero fíjense que el menos que está aquí es el menos de la fórmula. Eso me daría 7x menos 10 igual 4. Haciendo transposición de términos, este 10 que está negativo pasaría al otro lado positivo y tendríamos que 7x es igual a 14. El 7 que multiplica pasa dividiendo y 14 entre 7 me daría 2 y ese sería el valor de x, que si vemos entre las opciones sería la opción B.